corresponde hacer una breve aclaratoria sobre el tema de la disertación anterior con respecto a el tiempo de Protágoras y el helenismo, la época helénica iniciada en el año 330 a.C. y que se mantuvo hasta el 30 antes de Cristo. Es una breve disertación aclaratoria para hablar de manera más precisa sobre los tiempos y las relaciones, de forma tal que quede bien claro lo expresado anteriormente. Así que de esta manera les doy la bienvenida a esta breve disertación sobre Protágoras. Y ya para cerrar, por supuesto, el tema tratado en la disertación anterior. Y se trata básicamente de lo siguiente. Tales de Mileto nació cerca del 624 a.C. y murió cerca del 546 a.C. Desde el nacimiento de Tales de Mileto hasta el inicio de la era helenística, en el año 330, transcurrieron 294 años. Y desde el nacimiento de Tales de Mileto hasta el fin de la era helenística, en el año 30 a.C., transcurrieron 594 años. En este periodo del 624 hasta el 330 tenemos a Protágoras, que nació en el 485 a.C. y murió en el 411. Es decir, que Protágoras murió en el 411, 81 años antes de iniciarse la era helenística. Posteriormente, siguiendo el orden cronológico, tenemos a Sócrates, que nació en el 470 a.C. y Sócrates murió en el 399 a.C. Sócrates murió 69 años antes de iniciarse la era helenística. Platón, que nació en el 427 y murió en el 347 a.C., Platón murió 17 años antes de iniciarse la era helenística. Y por último, en el marco estricto de los filósofos, tenemos a Aristóteles, que nació en el 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Es decir, Aristóteles murió 8 años después de haberse iniciado la era helenística, cuya fecha de referencia se ubica en el año 330, cuando ya Alejandro tenía en expansión su gran imperio, una era que se mantiene hasta el 30 a.C., cuando César Augusto estableció el imperio romano. Ya a partir del año 30 vendría un periodo aún de transición. Tendríamos ahí, entre otras cosas, el neoplatonismo. Ahí también ya veníamos de vivir dentro de la época helenística como tal, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo. Incluso tenemos que agregar también a Marco Tulio Cicerón como filósofo romano. Entonces, cuando Sócrates nació, fíjense ustedes, Protágoras tenía 15 años de edad.
Sócrates fue coetáneo de Protágoras por 59 años. Cuando Platón nació, Protágoras tenía 58 años de edad. Platón fue coetáneo de Protágoras por 16 años. Cuando Aristóteles nació, Protágoras tenía 37 años de muerto, por lo que lógicamente Aristóteles no fue coetáneo de Protágoras. Solamente Aristóteles, en el término estricto de los filósofos que he estado mencionando, tuvo roce con la era helenística, porque recordemos que Aristóteles murió en el año 322 y la era helenística se había iniciado en el 330. Ahora, con respecto a Alejandro Magno nació en el 356 y murió en el 323 antes de Cristo, un año antes de la muerte de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles fue mentor de Alejandro Magno y de alguna manera u otra pues tuvo, aunque no de una forma profunda, cierta incidencia en Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno vivió 7 años de ese periodo helenístico que se inició en el 330 y cuyo referente es justamente él, históricamente hablando. César Augusto nació en el 63 a.C. y murió en el 14 después de Cristo, por lo que César Augusto en el año 30, cuando culminó el periodo helenístico, César Augusto había vivido 33 años de este periodo. Entonces, estoy haciendo esta aclaratoria porque en la disertación anterior creo que quedó un poco confuso. Fue como que se dio a entender que Protágoras había sido parte de la era helenística y no fue así. Ya he fijado las fechas, he aclarado el punto y por supuesto acá nos encontramos con Sócrates, Platón y Aristóteles entre el 470, tomando como referencia la fecha de nacimiento de Sócrates, y el 322, tomando como referencia la fecha de la muerte de Aristóteles. Y en estos años, del 470 al 322, tenemos lo que nosotros conocemos como la época clásica de la filosofía y lo que se considera es la expresión de su máximo apogeo, la cumbre. Indudablemente Sócrates, Platón y Aristóteles no son los padres de la filosofía, de la misma forma como se considera por tradición a Tales de Mileto, pero fueron quienes la elevaron a sus cumbres más altas y lograron parcelas de pensamiento impresionantes en los temas tratados. Sócrates con su concepto, Platón con sus ideas, Aristóteles con la sustancia, cada uno de ellos con su teoría ética y su propia visión de la realidad y del hombre como parte de esta realidad. En esta también podríamos decir que en el periodo presocrático y luego de la caída de la muerte de Alejandro Magno en el 323, concretamente luego de la muerte de Alejandro Magno, se dieron unos cambios muy interesantes en cuanto a la ubicación de la filosofía, que hasta ese momento había estado ubicado casi que exclusivamente en Atenas. Cuando Alejandro Magno murió, hubo como una especie de movimiento de interés, pero también en cuanto al desarrollo de la filosofía, y también
un auge de lo que fue el desarrollo de la ciencia, de la cultura, y yo me atrevería a decir que de la educación misma, puesto que, por ejemplo, en Alejandría, pero la Alejandría de Egipto, recordemos que en el imperio de Alejandro no había una sola ciudad con el nombre de Alejandría, sino varias, pero concretamente en la de Egipto, Ptolomeo, un general sucesor de Alejandro Magno, dio inicio en el año 300 a lo que hoy en día conocemos como el museo. Y este museo, creado por Ptolomeo en Alejandría de Egipto, tuvo su florecimiento y su máximo esplendor durante 200 años, es decir, hasta el año 100 antes de Cristo. El museo, la palabra museo significa templo de las musas, y el museo era literalmente una universidad cuyos centros de enseñanza estaban divididos por áreas dirigidas a su vez por especialistas en cada una de esas áreas. Entre los miembros más importantes y más reconocidos históricamente hablando, y dentro del desarrollo de la ciencia como tal, estaban Euclides, Eratóstenes, Aristarco y Ptolomeo. Recordemos que cada uno de ellos hizo aportes importantes al desarrollo de la ciencia para esa época. Entonces, lo que quiero que quede claro es que hay una distancia muy grande entre Protágoras y el inicio de la era helenística en el año 330 antes de Cristo, porque Protágoras, recordemos, murió en el 411. Entonces, yo quería aclarar esto y bueno, aprovechar como para dar un poquito una ubicación y complementar, fortalecer con esta muy breve disertación lo que se habló en la disertación anterior sobre Protágoras, que es considerado indudablemente el más grande de los sofistas. Ya para la próxima semana haré una disertación sobre Gorgias, otro de los grandes sofistas, quizá el más reconocido, indudablemente después de Protágoras. El sofismo pues es una corriente que rozó la época clásica de la filosofía, es decir, la época de Sócrates y Platón concretamente, y pues Platón indudablemente, como ya se explicó, no estaba de acuerdo con el relativismo y con el subjetivismo sofista, porque consideraba que donde no había una posibilidad de conocimiento fijo, estable, vamos a decir referencial, no había la posibilidad de definir, de conceptuar las cosas para una mejor comprensión de las mismas. Dicho esto, yo me despido hasta la próxima semana y les recuerdo, como siempre, que pensar bien no es un lujo, es una necesidad, y los invito a que por favor se suscriban a Senda Filosófica y le den like a los videos. Así que, como les digo siempre, chao, chao.